Bueno, un gusto estar acá compartiendo con los panelistas. Eh, para empezar, reflexionar sobre las palabras de este proceso, podemos decir, en cuanto a lo que significa la palabra encierro. Si nosotros podemos pensar cómo, podemos decir, cierta historia de la salud mental, o propiamente podemos decir la psiquiatría, con la criminalidad, son primas hermanas. Nacieron juntas, tomando las palabras del doctor Zaffaroni, son primas hermanas que nacieron y se separaron al nacer. Digo, hace 300 años esto es relativamente nuevo, la criminalidad, digo, de las teorías de Lombroso y compañía. Bueno, no viene el caso de, digamos, desarrollar esto, pero había una idea de que los locos, los criminales, las putas y los vagos tenían que estar encerrados. Digo, esta es la idea que la sociedad encontró como un modo para responder frente a ciertos fenómenos. Y estos fenómenos comenzaron a constituirse a partir de instituciones, ¿sí? La cárcel por un lado y por otro lado el loquero o el manicomio. Digo, esta lógica de cómo al sujeto se lo debe domesticar o disciplinar viene de la mano de un pensamiento que no tiene toda la historia de la humanidad, sino tiene 300 años. Partiendo de esta idea de que tanto la criminalidad como la locura y la sociedad encontró como respuesta a estos fenómenos instituciones totales, digamos, trayendo las palabras de Goffman, yo voy a tratar un tema particular y que es un caso único, porque ustedes me dirán, es una investigación que realicé hace tiempo, estoy terminando, es podemos decir, la paradoja, porque se llama Martín Bosco, y es una antibiografía. ¿Por qué es una antibiografía? Porque no me voy a centrar en los hechos sustanciales o importantes, sino al contrario, sino es poder pensar esos aspectos silenciados, no dichos, no explicitados, que permiten la reproducción de ciertas estructuras, y en este caso de una institución como el hospital psiquiátrico, un lugar de encierro. Martín Bosco comienza su existencia hace 42 años en el hospital Néstor Sequeiro de la provincia de Jujuy. Martín Bosco es una persona que se le ha negado absolutamente todos sus derechos. Martín Bosco está encerrado hace 42 años en el hospital Néstor Sequeiros. Martín Bosco, ¿se llama Martín Bosco? Es un nomen necio. En 1941, Adolf Hitler, determina un decreto para la eliminación de las personas. Esta eliminación de las personas conjugó dos palabras, nomen necio, el NN, tristemente recordado en nuestra historia argentina. Este decreto, Niebla y Noche, básicamente establecía la desaparición de las personas, la quita de identidad y la eliminación. Martín Bosco es un NN que hace 42 años vive en el hospital Néstor Sequeiros. Realizar esta investigación me llevó, en realidad, pensar, lo escuchaba el doctor sobre los tratados internacionales, las convenciones internacionales, año 94, la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Y poder hacer como un estudio arqueológico de cómo esta persona, denominada Martín Bosco, actualmente vive en un hospital psiquiátrico. Y no sabemos si se llama Martín Bosco. Y tristemente esta es la historia de muchas personas que viven en muchos hospitales psiquiátricos de nuestra República Argentina. ¿Por qué narrativas y de invisibilización? Bueno, la invisibilización como ese proceso cultural en el cual la sociedad se ocupa de, mediante ciertos mecanismos, a grupos minoritarios de
básicamente invisibilizarnos, de que no salgan a la luz y que esto permita la reproducción de ese, podemos decir, estructura simbólica. Y en este caso uno de alguna forma empezó a hacer como, primero encontrarme con una historia clínica que arranca diciendo que se llama con otro nombre, y que lo trae la policía, lo trae la ley, porque estaba molestando a una persona. Digo, ¿cómo este proceso de reproducción en cuanto a esta vinculación entre los marcos legales y el poder y el saber, podemos decir, médico hegemónico? No vamos a entrar en eso porque, digamos, podemos discutir mucho tiempo. Pero cómo hace 42 años yo empiezo a tratar de... Primero, les cuento, encontrarme con la historia clínica fue todo un trabajo porque no me la querían dar, tuve que presentar notas, luego posteriormente hacer todo un recorrido desde el año 71 hasta el año 96. Aproximadamente hay unas 14 o 15 evoluciones en la historia clínica, sin firma y sin sello. Este proceso, digamos, de invisibilización, yo pensaba y decía, bueno, ¿qué es esta invisibilización? En realidad, la sociedad organiza y hace un esfuerzo tremendo, económico, político, para invisibilizar a estas personas. Y ustedes miran, ¿por qué? El otro día sacaba cuenta, en una clínica privada o aproximadamente costo de una habitación 8.000 pesos, 9.000 pesos mensuales, ¿sí? Multiplicado por 12, por 40 años, yo sacaba algo así, casi 4 millones de pesos. Le digo, tranquilamente se podría haber construido un edificio, alquilar departamento, haber vivido de renta todo el resto de su vida y vivir viajando por el mundo. Bueno, pero esa es la vida que no permitió. Ahora repensaba cómo estas estructuras, estos mecanismos de poder, saber, fueron reproduciendo y dando cuenta de una persona que vivía y que dentro de la legalidad, y estas son las paradojas que plantea el caso, daban cuenta que estaba dentro de las normativas existentes. Año 1967, la Ley de Ejercicio de la Medicina establece claramente los médicos tienen el poder de internar, y más si son alienados mentales. Y está prohibido al resto, en este caso a los psicólogos, realizar psicoterapia y psicoanálisis. Año 1967. Exclusivamente queda a cargo de los médicos. Digo, y esto yo... exactamente, en el gobierno de Onganía. Digo, posteriormente, la ley, hay una ley provincial en San Salvador de Jujuy en 1971, también en un gobierno militar, que establece el régimen provincial del ejercicio de la medicina. Reproduce esta misma, digamos, acción en donde los médicos, en este caso, tienen la potestad, la obligación que frente a casos de alienación mental deberán internar en instituciones, digamos, adecuadas a este caso. Y los psicólogos tienen prohibido realizar psicoterapia y psicoanálisis. Esto es para otra discusión. Siguiendo el análisis histórico, posteriormente, en el año 1982, también en un gobierno militar, se sanciona la ley de internación y externación. Y acá trae la paradoja porque en esta ley, en el año 1982, que estuvo vigente hasta el 2010, hablaba sobre la discusión, en este caso, entre el campo, podemos decir, de salud mental, el campo de la psiquiatría, y la disputa con el campo jurídico. Porque acá la externación y la internación quedaba a manos del campo jurídico, y la decisión última estaba en manos del campo jurídico. Podemos decir que a partir del año 2010, con la sanción de la ley 26.657, digamos, este cambio comienza a revertirse, este proceso de
cambio de paradigma, de reconocimientos de derechos, esta visión del loco como persona sujeta a derecho tutelar y no como sujeta de derecho, como sujeto de derecho, perdón. Este proceso, digamos, de modificación tiene todavía, obviamente, como dificultades que van. Sin embargo, acuérdense que, y la ley también tiene que estoy completamente a favor, pero sin embargo, el artículo 26 habla sobre la excepcionalidad del artículo 34 del Código Penal. Cuando en el momento del hecho la persona cometiese un delito, la potestad sigue siendo del juez. Cuando la persona comete un delito y esté frente a alteración morbosa de su facultad, insuficiencia de las mismas o estado de inconsciencia, no pueda comprender la criminalidad de sus actos, dirigir sus acciones, estará a cargo del juez. Todas las demás dependen del equipo interdisciplinario, salvo la del artículo 34 del Código Penal. Estamos en la lucha. También hay el caso de la Suprema Corte de Justicia, el caso CMJ, creo, que hay un caso muy paradigmático que durante una persona a los 16 años mata a otra persona, es internado en el Hospital Borda durante 25 años y mediante una medida de protección, y a partir de ahí se inicia un juicio para, poder llegar a la externación. Y acá hay una discusión mucho más importante que tiene que ver con todavía esta asimilación entre el peligroso, el loco y el juvenil adolescente. Digo, esta asociación entre si es loco es peligroso y si es adolescente es peligroso. Digo, esta estigmatización todavía sigue existiendo y sigue, deslizándose en la práctica cotidiana, más allá de las situaciones de mejora institucionales, más allá de lo que significa las mejoras, podemos decir, edilicias. Todavía el deslizamiento simbólico entre el adolescente que comete algún delito y estigmatizado todavía sigue existiendo. Peor aún con el loco, porque es el loco furioso peligroso. Un poco para ir avanzando en esta historia de Martín Bosco. Martín Bosco, continúa internado, se han hecho las denuncias correspondientes, se hizo la denuncia. Después pensaba, ¿quién defiende perdón, ¿no? Porque lo piense en voz alta. ¿Quién defiende a los menores de los defensores de menores? Entonces, esto era perdón, ¿no? Pero estas cosas que a veces uno, o menores incapaces, que es denuncia, Defensoría del Pueblo, Secretaría. Gracias a Dios acá en Salta hay un Ministerio de Derechos Humanos. Allá en Jujuy, la Secretaría de Derechos Humanos es una cosa satélite, sin ningún presupuesto, sin nada, Actualmente se ha iniciado una causa, por esta situación de Martín Bosco. Hace muy poco tuvimos la posibilidad de que el Registro Civil de la Nación haya, tomado las huellas digitales, haya dado la negatividad, de que no se ha encontrado ninguna, y que estamos pronto a establecer, un documento nacional de identidad y un juez determinar la identidad de esta persona. La paradoja es que entre las muchas entrevistas que tuve con Martín, él dice que él no le gusta que le llamen Martín Bosco. Y el documento, lo peor de todo, va a salir con el nombre Martín Bosco. Para terminar un poco la idea de por qué ciertos procesos todavía dentro de las instituciones de encierro. Recuerdo las palabras de un maestro, decía, bueno, hay que enjuiciar al manicomio, hay que hacerle juicio al manicomio.
Y me parece que es muy importante pensar también, ¿por qué no hacerle juicio a las situaciones carcelarias, ¿no? Esto lo tomo a modo de reflexión, tomando lo que significa el panel. Creo que todavía nos queda mucho para trabajar, todavía creo que siguen existiendo estructuras, y estas estructuras tienden a reproducir este capital simbólico en términos de poder. Obviamente que el poder se juega y es un poder saber. Si uno no discute este poder saber y por lo menos no lo toma en cuenta para llegar a hacer estos análisis, muy difícilmente pueda quizás modificar ciertos aspectos relacionados con los procesos macros de reconocimiento de las constituciones, de las declaraciones internacionales, etc. Tomando para terminar, un autor, Agamben, plantea el estado de excepcionalidad. Pero el estado de excepcionalidad no desde el campo de lo jurídico, sino el estado de excepcionalidad en cuanto a cómo ese proceso paradojal, mientras existe un marco de la ley, permite la excepción. Y el caso de Martín Bosco es la excepcionalidad, es la normalidad de cómo estos procesos de violaciones sistemáticas de derechos humanos todavía continúan. Y son parte de las estructuras sociales, culturales que tenemos en Argentina. Bueno, muchas gracias. La verdad que me parece, ya llegué un poco tarde, al resto de algunos no escuché, pero bueno, en lo que vos planteás, nosotros tenemos un caso en Abuelas que una chica adolescente no tenía, era NN, porque la familia, bueno, una historia complicada, pero bueno, aparece en un hogar. Y hay una persona del hogar que la acerca al centro para hacer tratamiento y tratar de ver si consigue la documentación. Se logró la documentación y ella pudo elegir el nombre. El juez le dio el derecho a elegir su nombre. Entonces me parece que es un antecedente para pensar, porque ella se hacía llamar igual que una tía que encima la había maltratado y lo había dejado encerrado. Entonces después decide, cuando tiene la posibilidad de un preacuerdo para lograr la afiliación, cambia 2 o 3 letras, con, digamos, era R, ta, y es R, pero con otro nombre, digamos. Y logra acordarse que había un tío que el apellido lo toma de un tío materno, ¿no? Esto todo después de un tratamiento, porque se reía cuando el tío jugaba al fútbol, hacía goles, lo llamaban en diminutivo, y ella le causaba gracia. Entonces logra tomar ese apellido, pero lo que quería señalar es esto, que en Buenos Aires se autorizó a alguien a elegir su nombre. Entonces me parece que es una vía, porque es obvio que este hombre no es Martín. Entonces me parece que hay que ver cómo lograr que pueda elegir su propio nombre. No se va a reconocer en ese nombre, o no, nombre. Hay una colega del Chaco que está en la Secretaría de Derechos Humanos, que es Carolina Fulli, que está trabajando con todos los referentes, por eso la pregunta es general, en el sentido de la peligrosidad. Cuando un enfermo es, digamos, hay un sufrimiento psíquico muy grande, está internado y a la vez tiene una causa de peligrosidad, entre comillas, pero bueno, eso es lo que dictamina el juzgado. Entonces, ella lo que está preguntando con las nuevas leyes de salud mental es cómo lo ven los distintos profesionales como para poder pelear, para poder pujar dentro de como precedente para todos los demás que están en la cárcel bajo esas condiciones. Bueno, yo soy Analía, trabajo en la cárcel federal y escuché cada uno con mucha atención esto de la protección de los derechos de niños y niñas jóvenes, de los pacientes psiquiátricos, de las personas privadas de la libertad. Y hay como una parte, o me parece que una deuda social, ¿y quién nos protege a nosotros, a las personas que trabajamos en esas instituciones, ¿no?
me parece que es una deuda del Estado, es una deuda de todos los organismos y de todos los tratados internacionales que nos protege a nosotros mismos, de nosotros. Sabemos que son instituciones semimilitarizadas, fuerzas de seguridad, con regímenes, bueno, la cárcel federal también tiene ese régimen desde la época de la dictadura, y suena raro y suena difícil hoy entender los derechos humanos. Yo lo digo como personal y agente del Servicio Penitenciario Federal, entiendo la impronta de los derechos de las personas privadas de la libertad, pero también veo la desprotección que tenemos personal que atravesamos estas instituciones, que esta mañana un expositor decía, nosotros estamos atravesados por las instituciones, y cómo no estarlo, ¿no? O sea, siento como una paradoja social en esto de tanto énfasis sobre los derechos humanos de las personas, que está bien y me parece que esté acorde a todos los tratados normativos internacionales, pero y de las personas que trabajamos, ¿quién nos protege a nosotros? Sí, no hay más pregunta, interrogante. No, yo coincido con lo que planteas, pero quizás, bueno, al menos cuando hablé, creo yo que también es el denominador común del panel, que estaba acotado a la profundización respecto de los artículos de los tratados internacionales que hacen a las cuestiones de privación de libertad. Pero los tratados internacionales y la Constitución nos amparan a todos. Si hablamos de la situación del personal del servicio penitenciario, el derecho a una vida digna, a un trabajo digno, a la seguridad, a la protección, el respeto a la misma condición humana es el mismo. Lo que pasa es que yo creo que estamos viviendo una etapa, un proceso de lenta reivindicación, y muchas veces estamos superados por los hechos. Hablábamos justamente, yo no sabía de que lo que dijo la licenciada recién, de que la ley del personal del servicio penitenciario no está todavía actualizada y se sigue rigiendo por una ley vieja. Como yo decía, la provincia se vio superada por los hechos, por los casos de tortura que se hicieron públicos. Entonces creo que son procesos que esperamos, yo tengo esperanza al menos, de que vayan avanzando y nos abarquen y nos comprendan a todos. Es totalmente crítico si la reglamentación, la ley, la legislación laboral a la que están sometidos como personal del servicio penitenciario todavía no ha sido actualizada. Pero eso no quita que sea un derecho, una reivindicación por la que se tenga que seguir luchando. Hay una situación, generalizar o que hay una situación en donde por ahí en estos servicios penitenciarios el personal que a lo mejor tiene alternativas de trabajo diferente a ser diagnosticadores o psicodiagnosticadores, ven un horizonte mucho más amplio, mucho más humano de tratamiento, de asistencia y de posibilidad de resocialización para los pacientes internados, para las personas internadas. A mí me cuesta mucho decir detenidos, ¿sí? Me parece que acá se está dando esa situación, vos sabés a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Bien. Entonces, me parece que hay que poner blanco sobre negro. Y también en este sentido, entonces vemos desprotegidos a las personas, a los profesionales o personas que actúan de manera creativa, inteligente, en pos de todo esto, después las vemos castigadas. Las vemos castigadas en este sentido, o que ya no pueden hacer lo que estaban haciendo, ¿sí? Punto 1, o punto 2, la pongamos en otro lugar para que nos siga molestando. ¿Estoy clara? ¿Estoy más o menos clara? A ver, creo que estos son ámbitos para que podamos decirnos las cosas que nos tenemos que decir y poder resolverlas. Y yo debo decir que en el colegio hemos recibido causas importantes. Hemos hablado con esta comisión, que ustedes hablaban
gobierno, todo eso, hemos hablado, hemos presentado, hemos tenido reuniones, pero ahora la colega hoy me llego a enterar, hoy justamente, que la han desplazado de Zoom. Así que yo creo que sería un caso súper atendible, por favor, para la Secretaría de Ministerio de Derechos. Sí, en primer lugar, como para no irme del tema, también comparto totalmente lo que dijo la compañera, porque a nosotros nos pasa, nosotros permanentemente, o sea, de manera fija, estamos en la escuela de policías y la primera pregunta que nos hacen los ingresantes nos dicen: ¿por qué nosotros los policías no tenemos derechos humanos? O sea, la verdad que partimos con esa base crítica, haciéndole de entender, como bien decía el doctor, que los derechos humanos son para todos, y él lo explicó con total claridad, tienen que ver con nada más y nada menos que con la condición humana, y o sea que tenemos muchísimo de trabajo por delante, porque ya ellos parten con esa concepción. Yo siempre, para hablarles de manera sencilla, les digo: no se trata, no es fuerzas de seguridad, derechos humanos, Boca River, para nada. El caso que decía Irma lo conozco perfectamente, hasta lo puedo ver, digamos. Y hace un par de semanas, no podemos dar detalles porque se dio en el marco de la confidencialidad, pero nos hemos reunido con la licenciada que comparte el panel, hemos comprometido apoyo para algo más general, o sea, los proyectos que están encajonados, todas las cuestiones que tienen que ver con la cobertura tan necesaria que es para los profesionales que trabajan en contexto de encierro. Así que desde ya comparto, y todo el aporte que se pueda hacer se lo va a hacer sin ninguna duda, porque tengo compañeras que son psicólogas, conozco su trabajo, día a día conocemos cada vez más el trabajo de los psicólogos que lo hacen en contexto de encierro, con toda la complejidad que ello conlleva, así que hemos comprometido un acompañamiento para que estos proyectos dejen de dormir en algún cajón y realmente se los ponga sobre la mesa y se los trate. Esto de los traslados yo también lo vivía, mismo destino que Malta en algún momento, pero bueno, el parador en particular también vivía el traslado, ¿no? Bueno, hay distintas maneras de afrontarlo, obviamente, y tal vez en ese momento no había el recurso que hay ahora de poder ir y tal vez exponerlo, claro, sí. Estamos en el siglo XXI y claro. Sí. Me parece que si lo superamos en este marco, bueno, como colegas y compañeras, tenemos que absolutamente solidarizarnos, de tal forma que, como esto está siendo grabado y está siendo filmado, el colegio va a hacer una presentación al respecto. Lo que no se filmó por otro lado se va a filmar por otro lado, porque la colega tiene que ser restituida, si ella así lo desea, para poder seguir haciendo un trabajo que es absolutamente calificado, muy creativo, diferente totalmente a lo tradicional de un psicólogo, en instituciones de encierro, y que la califica no solo como profesional, sino como ser humano, porque es, la verdad, mandarla a los confines, digamos, es frustrarla y tener que a lo mejor, siendo tan joven, pocas cosas más se van a realizar. Me parece que la principal dificultad que tenemos los psicólogos hoy en día para ejercer en estos contextos es que todavía no se considera que el psicólogo de alguna manera esté vinculado a la defensa de los derechos humanos. O sea, en el último diálogo que yo tuve con uno de los directivos donde ejercía anteriormente, en la Unidad 1, se me consultó si yo había finalmente comprendido, después de las cosas por las que atravesé, cuál era mi función. Entonces yo le devolví la pregunta y le dije: ¿cuál es mi función? Usted es psicóloga, abóquese a ejercer de psicóloga. Y yo le dije: bueno, pero esta institución también avaló que oportunamente yo me capacite en, digamos, una perspectiva absolutamente actual
sobre todo por la Ley Nacional de Salud Mental que tenemos hoy en día, y que tiene que ver, sin poder escindir una cosa de la otra, con nuestra profesión ligada a los derechos humanos. Entonces, como que todavía, y lo creo sinceramente, no comprenden eso. O sea, él pretendía escindir, digamos, una cosa de la otra, y hoy en día no es posible. Entonces, esa es la primera dificultad que tenemos, que nuestras autoridades, nuestros directivos y quienes deciden sobre nuestros destinos y nuestras posibilidades de ejercer no avalan y no sostienen y no van a apoyar, salvo que haya una decisión política de que eso sea sancionado, que nosotros los profesionales tengamos la libertad de poder ejercer esta profesión desde una perspectiva que es actualmente legal y la única esperable en un contexto así. No. Buenas tardes, mi nombre es Arnaldo Guaymá, yo soy estudiante de psicopedagogía, pero también trabajé en el Servicio Penitenciario Federal, en este momento estoy retirado. Sí, bueno, y comparto la mirada, la opinión de los profesionales, porque a mí me tocó vivir, trabajar 18 años en el Servicio Penitenciario Federal. Me interesa mucho la cuestión de la psicología, porque es conocer a la persona. Y bueno, el servicio penitenciario se caracteriza por ser una institución cerrada, que tiene su forma de resolver sus cuestiones, que viene de años, donde por ahí, lo que decía el licenciado, reproduce ciertas cuestiones que van en contra de los derechos fundamentales de las personas que están detenidas. Y es muy difícil trabajar en una institución de esa característica porque los directivos, la formación que tiene, por ejemplo, en el servicio penitenciario en la que yo tuve, tiene muy poco de psicología, tiene más enfocado en lo que es derecho, ¿no? Yo me gusta mucho la psicología, lo quiero estudiar todo, pero pienso yo que la psicología, más allá de estudiar los procesos mentales, esto ayuda a comprender y a conocer a la persona. Y los directivos, mi jefe, los que yo tenía, no tenían, o no, incluso yo no tenía esa formación de base. Y hay jefes que le importa, le interesa, y hay otros que no. Y eso marca por ahí el rumbo de las acciones de la cárcel. Es muy difícil eso. A mí me pasaba como jefe de tratar de hacer comprender esto al personal, lo que era muy difícil. Yo me iba a mi casa y no sabía qué iba a suceder a la noche o los fines de semana cuando no estábamos en descanso. Pero eso es todo esto, ¿no? De esto de reproducir cuestiones de la sociedad, ideas antiguas que todavía siguen operando, trabajando en el inconsciente del personal, ¿no? Del que lleva a cabo. Es difícil realmente hacer cosas nuevas sin tener una resistencia, ¿no? Y pienso que esto está en la base, en la formación del personal. Buenas tardes. Voy a hablar desde la parte legal, digamos. Yo trabajo en el Poder Judicial, soy pasante, estudio abogacía. Comparto con la ponencia que hicieron los doctores, citándolo a Bobbio, hablaba de un trabajo que tiene que se llama Presente y Futuro de los Derechos Humanos. Él habla de que no hace falta, digamos, fundamentar a los derechos humanos. Los doctores pusieron perfectamente todos los tratados que tenemos y que se incorporaron con la reforma del año 1994. En el 75, inciso 22, hay tratados, convenciones, derechos humanos para todo tipo de derechos de las personas. De trata de personas hay leyes, de servicio penitenciario hay leyes, de violencia de género hay leyes. Me parece tratar de fundamentar el derecho humano, ya está, digamos, tenemos todas las herramientas para poder garantizar
los derechos de las personas. Nos falta el compromiso del Estado, de las personas, de llevar a cabo lo que dice la ley. La ley está clara, hay leyes, como digo, para todos los gustos, para todos los inconvenientes que vivimos hoy en día. Vuelvo a repetir, antes de ayer hice una jornada de trata de personas, hablábamos de todas las leyes que hay y sigue habiendo trata. Hablamos de las leyes del servicio penitenciario, de la pobreza del sistema carcelario, pobreza en el sentido de no poder albergar a una persona para que esa persona después no salga a seguir delinquiendo por el odio que tiene el sistema. Sin embargo, siguen pasando todos estos hechos. Entonces, me parece que más que hablar de los tratados y todo, tenemos que hablar de nosotros como sociedad, nuestra inacción hacia estos tipos de temas. Pienso que es un trabajo, bueno, están en la Secretaría de Derechos Humanos, el doctor tiene un trabajo difícil, sé que se avanzó mucho, que están haciendo muchas cosas, sé que es un trabajo inmensamente difícil, pero sé que hay que trabajar cada día más para que nosotros como sociedad, de una vez por todas, podamos decir, cumplimos con los derechos de todas las personas. Bueno, yo soy Luisa Vivanco de Tucumán, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos, y los que venimos preocupados por cómo se va a implementar la ley de salud mental, estamos escuchando cosas como las que están surgiendo acá. O sea, si las personas que se animan a denunciar que se violan los derechos humanos en una institución son sancionadas, ¿cómo vamos a garantizar que se cumplan? Yo hace mucho que estoy en el tema de derechos humanos y creo que toda la historia de los derechos humanos es una historia de lucha permanentemente. O sea, cuando se logra, digamos, instalar una ley, hay toda una trayectoria como en género, en ecología, en lo que sea, en violencia, de luchas hasta que se logra instituir. Y ahora estamos en el momento en que logramos la ley, pero si los usuarios y todas las personas no la conocen, no se va a implementar. Nosotros trajimos unas hojas de una convocatoria a la que nosotros, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Tucumán, adhiere, que surgió. A mí me invitaron a una reunión en Buenos Aires, donde hay personas que yo conocí hace años porque estaban en la red de salud popular, y es armar redes en todo el país para que entre todos podamos garantizar el cumplimiento de la ley, recuperar y que se difundan prácticas que están invisibilizadas, cuestionar, digamos, y denunciar cuando no se cumple, pero en forma de red, que nos apoyemos y que trabajemos en forma coordinada, porque va a ser muy difícil, cuesta mucho cambiar las instituciones. Ustedes hablaban, no es casual, de instituciones de encierro, ¿no? Donde siempre los psicólogos hemos sido vistos como los que cuestionamos ese orden autoritario de todas las instituciones. Entonces, bueno, me parece que estamos en un momento como un desafío de ver cómo podemos nosotros, que estamos en contacto con esa realidad donde se vulneran los derechos, garantizar que se cumpla, y va a ser un proceso largo. Yo he estado, por ejemplo, he participado en un informe sobre violencia institucional en la maternidad de Tucumán, cuando denunciábamos, presentamos el informe primero ante los médicos de la maternidad, las enfermeras, los que ellos mismos habían aportado datos. Cuando lo presentamos estaban ofendidísimos y se querían basar en estadísticas, cuántos casos, habíamos trabajado con grupos de usuarios de distintas épocas, y bueno, sin embargo eso trascendió, se encontraron que había informes iguales en Rosario, en Buenos Aires, en distintos lugares, y bueno, ahora tenemos como se está instituyendo el derecho a un parto humanizado, a que las mujeres puedan parir en condiciones de mayor dignidad y no ser tan maltratadas como estaba naturalizado el maltrato de todas las mujeres que se internaban en la maternidad. Entonces creo que tenemos que aceptar que va a costar y que tenemos que armar estrategias para lograrlo. Eso. Bueno, les agradecemos a todos por una cuestión de tiempo.